Bueno, tengan todos un buen día. En este momento vamos a proceder a hablar sobre el desafío práctico número 2. Bueno, el desafío práctico número 2 consta de tres ejercicios: crear un ETL y después crear un cubo y pues ya ahí hacer los diferentes tipos de análisis con los datos, ¿verdad? Bueno, el ejercicio, yo le voy a aplicar el ejercicio uno, cómo funciona toda la parte de ETL, y ya pues mi compañero le va a explicar cómo funciona ya toda la parte del cubo y los reportes. El ejercicio 1 nos dice que hay que crear un ETL que permita conectar dos bases de datos diferentes, una que esté en MySQL y la otra en SQL Server. Las dos bases de datos estarán de manera local en la misma PC y pues ambas bases de datos deben tener la topología de estrella. Y pues la idea es llenar una base de datos, eh, una nueva base de datos en SQL Server. Vaya, entonces nosotros tenemos ya aquí abierto pues el gestor y les voy a proceder a explicar cómo funciona la base de datos y la idea cómo nosotros trabajamos este desafío. Eh, Quiero ver. Bueno, tenemos la base de datos productos informáticos de San Salvador y la base de datos de San Miguel. Antes de explicar el comportamiento, voy a explicar la situación de la empresa para que entiendan cómo se trabajó. Bueno, resulta que, pues, que es una empresa que vende productos informáticos y tiene dos sucursales, una sucursal en San Salvador y la otra sucursal en San Miguel. Entonces hay una base de datos en San Salvador y una base de datos en San Miguel. Esas dos bases de datos va a servir como origen para llenar otra base de datos que se va a llamar base de datos productos informáticos. Aquí, productos informáticos. Entonces, en esa base de datos se va a ingresar todos los datos que están en en la base de datos de productos informáticos de San Salvador y la base de datos que está en San Miguel, ¿verdad? Entonces, aquí en el SQL Server tenemos la base de datos de San Salvador. Eh, entonces aquí tenemos ya la parte de la creación de las tablas y pues también cómo ingresamos nosotros los datos. El desafío nos dice que esto tiene que tener una topología de estrella. Entonces aquí está el diagrama de la base para que vean que se cumple con la topología de estrella. Tenemos la tabla de hechos, en este caso hechos venta y sus dimensiones, la dimensión de producto, la del año y la dimensión del empleado. Eh, Aquí tenemos la parte del ingreso de datos. Esto también me gustaría aclararlo, que obviamente pues por ejemplo en la dimensión de empleado, obviamente los empleados que están en San Salvador no van a ser los mismos que están en San Miguel, ¿verdad? Entonces, para que cuando se ejecute el ETL, pues ahí van a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? En el MySQL tenemos aquí pues la base de datos de productos informáticos de San Miguel. Aquí está el diagrama también y aquí pueden ustedes observar también que cumple con lo que es la topología de estrella. Vaya, entonces, bueno, ya explicando eso, voy a pasar ya a la parte del ETL. Eh, Tenemos estos elementos que serían eh, la tarea de los flujos de datos. Esta parte es bien repetitiva en sí porque lo único que hace es tener un origen de datos, que sería la base de datos, y pasarlo a un destino, ¿verdad? En este caso se está pasando la, la tabla del año, la dimensión del año. Y aquí, pues lo mismo, aquí se pasa la dimensión del producto, aquí la dimensión del empleado. Estos tres elementos hacen referencia a las tablas de dimensiones, a las dimensiones de la base de datos de SQL Server. Y estos otros tres hacen referencia a las dimensiones de MySQL. Bueno, todo ya cuando ya están llenas estas tablas pasa a la última tarea de flujo, ¿verdad?
Y ya teniendo todo esto, pues aquí básicamente es lo mismo, ¿verdad? Tenemos un origen de datos. Aquí tenemos de qué base de datos proviene y tenemos también la consulta. Esta consulta lo que nos va a permitir es seleccionar los campos de las diferentes tablas. Por ejemplo, esta consulta nos permite seleccionar el nombre del empleado, el nombre del producto, el ID del año y la venta. El nombre del empleado, el nombre del producto y el ID del año son tablas diferentes, ¿verdad? Entonces, gracias a esa consulta, nosotros podemos hacer, eh, podemos ejecutar ese comando. Lo mismo, esa misma consulta se ha utilizado para todos estos elementos. En la parte de la unión de todo, pues en este componente solo se está uniendo la información y ya pasa a la base del destino, que sería la base de productos informáticos y a la tabla de hechos venta. Bueno, entonces, antes de ejecutar el LTL, quiero que vean pues, de que sí funciona, ¿verdad? De que no hemos ingresado los datos a esta base así por consulta, ¿va? Entonces, bueno, aquí como pueden ver, estamos ya utilizando esta base de datos y vamos a seleccionar, vamos a ver si tiene datos. Entonces, al hacer estas consultas, pues podemos observar que todas las tablas están vacías. Eh, Ahorita que lo ejecutemos, pues esas tablas se van a llenar. Bueno, aquí como pueden ver, ya lo ejecutamos y se ejecuta sin ningún tipo de error. Eh, lo pausamos y ya podemos ir a ver las tablas. Vaya, seguimos utilizando la base de datos productos informáticos y vamos a seleccionar los datos de la dimensión empleado. Aquí, aquí tenemos 14 empleados. Vaya, ¿qué es lo que pasa? En cada sucursal hay 7 empleados. Entonces, en esta base de datos, donde se almacenan los de las dos bases de datos externas, que serían nuestros orígenes, entonces aquí se hacen los 14, ¿verdad? Entonces, los 7 que están de San Salvador y los otros 7 que son de San Miguel. Igual para la dimensión del producto. En cada sucursal hay 14 productos. Entonces, al ejecutar el ETL, pues va a hacer la unión de todo eso y pues vas a hacer un total de 28. Acá tengo que mencionar que los productos todos son diferentes. Es decir, por ejemplo, igual que los empleados, ¿verdad? No pueden haber dos, ¿qué? Dos vamos a seleccionar un nombre de empleado para dar un ejemplo. No pueden haber dos Carla Molina porque generaría un error, ¿verdad? Entonces, así están estas dos tablas. Ahora con la tabla de la dimensión del año pasa esto. El ID del año 1, el ID del año 2 y el año es el 22. ¿Qué es lo que pasa esto? ¿Por qué cambia el ID del año? Básicamente se hizo para diferenciar de qué sucursal son los trabajadores. Si es ID año 2 es porque son de San Miguel y si es del ID año 1 es porque son de San Salvador. Vaya, ahora ya en la tabla de hechos ventas, que es básicamente la tabla de hechos, o sea, la más importante es donde se pueden, donde nosotros podemos generar todos los diferentes tipos de análisis. Aquí entonces tenemos un total de 14 filas. ¿Por qué 14 filas? Vaya, ahorita les voy a explicar. Resulta que esta tabla lo que nos hace es que nos manda el nombre del empleado, por ejemplo, Elías Campos, el nombre de un producto, el ID del año y la venta. Eh, ¿Qué es en sí lo que esto significa? Vaya, el nombre del producto que es RTX 1060 es el producto que este empleado más vendió. Es decir, Elías Campos, el producto que más vendió fue la tarjeta gráfica RTX 1060. El ID del año 2 pues, significa que es de San Miguel.
Y pues ya sabemos que estamos evaluando en el año 2022, ¿verdad? Y la venta que generó en el año es de $9,000. Entonces, en esto consiste la tabla de hechos. Por ejemplo, Gabriela García, el producto que más vendió fue una motherboard clásica, Eli del año 2, es decir, que viene de San Miguel, y generó una venta a la empresa de $1,100. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por ejemplo, para Roberto Cruz, el nombre del producto que más vendió, pues un teclado Razer, el ID del año significa, en este caso es uno, significa que es de San Salvador. Y generó una venta de empresa de $13,000. Entonces, en el ejercicio uno de esta parte hasta esta parte llegaría. Y a mi compañero les va a explicar cómo funciona la parte del cubo. Para la parte del cubo lo que se utilizó fue esta base de datos, la base de productos informáticos, ya donde todos los datos que estaban en el origen de la base de datos de San Salvador y la base de datos de San Miguel ya están básicamente ordenados y unidos en esta base de datos. Entonces, por mi parte, eso sería todo y muchas gracias. Bueno, una vez haber completado el proceso de ETL en el paso anterior y poder recopilar toda esa información y llevarla a la nueva base de datos, procedemos entonces a hacer el cubo. Como podemos ver aquí, en los orígenes de datos, ya se estableció esa conexión con la base de datos. Podemos ver aquí con el servidor, en este caso con autenticación SQL. Vemos aquí también la base de datos donde se contiene la información. Probamos la conexión y comprobamos que todo está bien. Luego se creó una vista de origen de datos. Podemos ver aquí claramente que se puede ver la tabla de hechos y con sus tablas de dimensiones. Luego se procedió a crear el cubo. Aquí podemos volver a ver la tabla de hechos con sus tablas de dimensiones. Ahora, ¿qué procesos o qué métodos se han ocupado dentro de el análisis aquí? Podemos ver, por ejemplo, en la pista de origen de datos, los campos concatenados. Por ejemplo, si no me equivoco, tenemos este campo llamado cantidad de productos, donde se ha hecho una expresión que diga un string que diga total, se concatenó el nombre del producto y se concatenó también, en este caso, la cantidad. Podemos ver aquí comprobar en la exploración de los datos que efectivamente se ha creado esta nueva columna llamada cantidad de productos, que fue los las dos campos concatenados, en este caso total, el nombre del producto, en este caso disco duro, y en este caso la cantidad que hay. Luego tenemos el otro campo concatenado, que es en empleado, si no me equivoco. Podemos ver en este caso el nombre de la nueva columna empleado suelo. Tenemos el primer campo, el nombre de empleado, luego concatenamos dos puntos, dejamos un espacio, agregamos el símbolo de dólar y concatenamos con el campo que se llama salario. Podemos ver aquí en la exploración de los datos, le damos a explorar datos y efectivamente podemos ver en la nueva columna que se ha creado, en este caso con el nombre del empleado y el salario que él gana. Bueno, luego se nos pedía también una jerarquía, en este caso podemos verla, si no me equivoco, en producto. Sí, en producto está esta jerarquía que se creó. Podemos ver que primero está el código, luego el nombre del producto y luego el precio. Si nos vamos ya a visualizar el cubo, le damos a examinar, podemos ver la aplicación de esa jerarquía. Agregamos, por ejemplo, la jerarquía productos que se creó con código, el nombre del producto y precio. Y agregamos una medida, en este caso ventas. Y efectivamente podemos ver que se muestra la información. Luego, ¿qué más tenemos en este cubo? Tenemos en este caso los KPI, que se han creado dos. El primero llamado venta
Podemos ver aquí la expresión de valor son las ventas. En la expresión objetivo tenemos en la expresión valor, en este caso las ventas, en la expresión objetivo. Esta expresión objetivo hace referencia al promedio de ventas que hay, que si nos vamos también a cálculo, se ha creado un cálculo llamado promedio de ventas, que efectivamente se hacen las ventas divididas entre el recuento total que hay. Entonces, este 9200 hace referencia al promedio de ventas. Entonces, ¿qué nos dice el indicador de estado? Que, digamos, si las ventas es menor o igual a, en este caso, la expresión objetivo, se va a seleccionar menos uno, de lo contrario se va a seleccionar uno. Tenemos también por aquí la expresión de tendencia. Luego tenemos el segundo KPI, porcentaje. En este caso, se le saca un porcentaje, digamos, a la venta. Este 128.800 hace referencia al total de ventas, a las ventas totales. En este caso se hace un porcentaje, ¿verdad? Tenemos aquí la expresión objetiva de un 25%. Entonces decimos, ya en la expresión de estado, que si el porcentaje, en este caso el KPI, de la expresión de valor es mayor o igual al porcentaje de la expresión objetivo, se selecciona uno, de lo contrario se le selecciona un menos uno. Luego tenemos también aquí la expresión de tendencia, ¿verdad? Nos vamos entonces, digamos, primero podemos procesar el cubo. Vemos que todo bien, todo correcto. Se termina de procesar. Nos vamos a examinar el cubo. Y podemos ver aquí, por ejemplo, el KPI. Veamos el primero, en este caso, venta. Digámoslo por el producto, ¿verdad? El nombre del producto sea igual. Veamos a los filtros. Y por decir algo, nos vamos al RTX 1060. Ejecutamos. Vemos que en este caso la venta valor de este es de $9.000. En este caso el valor promedio, la venta objetiva era de 9.200. Podemos ver que en la venta de estado se selecciona un menos uno que dice que en este caso no se alcanzó, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría, digamos, si seleccionamos algún, en este caso, producto que no se haya vendido, ¿verdad? Por ejemplo, comprobemos este. Sí, como podemos ver, este producto todavía no se vendió, entonces aquí nos da un nulo. En la venta de tendencia nos da un cero y en la venta de estado nos da un menos uno, que en este caso significa que no está bien, ¿verdad? Luego, si nos vamos a comprobar, por ejemplo, el otro KPI, tenemos aquí el porcentaje. En este caso, siempre quedémonos con la dimensión producto y el nombre del producto. Digamos, por ejemplo, seleccionamos RTX y, y el procesador Ryzen 3 para comprobar, en este caso, si las ventas llega, digamos, un porcentaje de ventas, en este caso del 14.36%. Vemos que el porcentaje objetivo era de 25, ¿verdad? Entonces, por ende, el porcentaje de estado nos da que está mal. Digamos, si le agregamos otro, por ejemplo, veamos hasta qué porcentaje llegamos. Hicimos el 14, veamos un disco duro. Aquí podemos ver que ya llegamos a un 31%, ¿verdad? En el porcentaje de valor. En el porcentaje objetivo vemos que es de 25 y por ende ya nos da que está correcto. Nos da un 1. Bueno, esto sería con respecto a los KPI. Entonces pasamos al último punto, que es el de los reportes. Podemos ver que hemos creado dos tipos de reportes. En este caso, por ejemplo, podemos ver este reporte que nos dice el código, el nombre del producto, el precio, el año en que se vendió y el total de ventas de ese año. Podemos ver aquí
También este reporte podemos hacer diferentes cosas, como exportarlo a diferentes archivos, como puede ser Word, Excel, PowerPoint, PDF. Comprobamos el segundo reporte. En este caso, en este reporte se ha guardado el nombre del empleado, el nombre del producto que se vendió, el año también y el total de ventas de ese producto en ese año. Tenemos y al igual que del anterior reporte, podemos exportarlo a los diferentes medios. Eso sería todo con respecto al análisis de este cubo y con la información que hemos hecho a través del proceso de ETL. Muchas gracias por su atención.